Si en algún momento has necesitado realizar cálculos con fechas en Excel y alguna de esas fechas es inferior al año 1900, probablemente el resultado es algo parecido a la imagen que estás viendo en este momento. Y esto obedece a que el año 1900 Excel lo identifica incorrectamente como un año bisiesto y de ahí se genera la novedad. Aunque técnicamente pueden corregirlo, las desventajas son mayores a las ventajas. Es decir, al corregirlo, lo más probable es que surjan otros inconvenientes con base en lo que ya han diseñado en la aplicación Excel en cuestión de cálculos con fecha. Pero esto hoy tiene solución. Te voy a enseñar cómo pasar de esta tabla que muestra resultados con errores a esta otra con resultados correctos. Y todo esto sin necesidad de macros. Comencemos. Aquí tenemos esta información. Específicamente tenemos unos inventos que digamos que se han creado en toda la historia de la humanidad. Bueno, unos de ejemplo, ¿no? Porque obviamente no son los únicos. Entonces tenemos aquí el invento y tenemos la fecha de creación. ¿Qué tiene en particular el orden o cómo se muestran? Fíjate que los que son inferiores a 1900 se muestran como texto, es decir, automáticamente los alinea a la izquierda. Y los que son fecha, los alinea, o sea, fecha superior al año o a partir del año 1900, los alinea a la derecha. Entonces, estos como texto y estos como fecha o como número. Perfecto. Si fuera a aplicar, si quisiera saber cuántos años de creación lleva ese invento, pues debo tener en cuenta la fecha actual comparado o con base en esa fecha de creación. Y para la fecha actual, pues vamos a utilizar la función hoy. Esto es para mostrarte primero el error. Entonces vamos a decir aquí años de creación. Y aquí vamos a utilizar para hallar la diferencia entre dos fechas. Vamos a utilizar la función si fecha. Vamos a utilizar esta primera fecha de creación, punto y coma, y voy a utilizar la función hoy, que lo que hace es retornarme la fecha actual. Punto y coma, y el tercer parámetro es la letra Y, indicando pues que es año, la diferencia en años. Entonces mira, aquí ya me aparece un error, y si bajo acá, fíjate que aquí me aparece bien, me aparece el dato, y acá me aparecen pues los años que corresponden de creación. Años de creación, en este caso el avión lleva 119, digamos el smartphone lleva, aquí me dice que 15 años con base en la fecha, y bueno, y estos me generan error por lo que ya te comenté previamente. Muy bien, voy a guardar, vamos a corregir esto, vamos a hacerlo de otra forma sin necesidad de macros, pero no vamos a hacerlo como lo hicimos aquí. Vamos a hacerlo con la herramienta Power Query. Y en Power Query vamos a aplicar un cálculo bien específico. Lo primero que voy a hacer, voy a crear esto o voy a convertir este rango de datos a una tabla. Entonces, Control T, me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Efectivamente. Y aquí, muy bien, vamos a aplicarle este color aquí de encabezado. Bien, ya tengo esto como tabla. Ahora voy a Power Query, vamos a datos y voy a decirle que voy a trabajar con los datos a partir de una tabla o rango. Entonces aquí le hago un clic. Me abre el editor de Power Query y ya en el editor de Power Query pues me va a aparecer la información a la que se hace referencia en la tabla. Fíjate que aquí me aparece error. Listo, mira, aquí me aparece error. Bueno, en realidad esta no la necesito. Listo, la voy a quitar. Recuerda que Power Query, si no sabes, o si sabes te lo recuerdo, Power Query en el editor, al hacer modificaciones, si yo quito una columna, lo quitas de aquí del editor de la consulta, pero los datos que se encuentran en la hoja los mantiene. Es decir, no cambia la fuente. Entonces aquí quito. Bien. Ahora, siguiente paso. Esto que dice, bueno, voy a volverme. Este tipo cambiado, antes de eliminar esto, primero voy a cambiar esta fecha de creación. Está como texto, por así decirlo, o que permite cualquier carácter. Entonces le hago un clic y aquí le voy a asignar como fecha. Listo, aquí en teoría está como fecha, pero con esto no soluciono todavía la novedad. Ahora sí, voy a quitar esta porque no la necesito. Muy bien, fecha de creación ya la tengo. Ahora el siguiente paso
es identificar, ¿cómo hago para identificar la fecha actual aquí en Power Query? Para la fecha actual voy a utilizar una fórmula, en el lenguaje M, es el lenguaje propio de Power Query. Voy a agregar una columna simplemente para que veas que trae la fecha actual y después vamos a utilizarla en una fórmula con el lenguaje M. No te preocupes si nunca has escuchado el lenguaje M o si nunca has trabajado, lo que te voy a explicar es algo práctico y no es complejo, pues porque te lo voy a explicar desde cero. Entonces aquí voy a agregar una columna, entonces vamos a decirle aquí agregar columna y va a ser una columna personalizada. ¿Listo? Entonces aquí voy a agregar esta columna que aquí va a decir, fíjate, aquí va a decir fecha actual. Este nombre luego lo voy a cambiar. Fecha actual. Y para traer la fecha actual voy a utilizar la orden datatime.localNow, es decir, la hora actual. Datatime, aquí me quedó doble, entonces simplemente borro. Listo, aquí abro y cierro paréntesis. Fíjate que aquí me dice no se han detectado errores de sintaxis. Listo, fecha actual. Aceptar. Aquí ya me aparece la fecha y hora actual. En ese caso no necesito la hora, voy a quitarle la hora. Entonces vuelvo aquí donde apliqué el paso personalizada agregada, te le hago un clic aquí para editar esa fórmula, le hago un clic y aquí al comienzo voy a escribirle datatime punto date, es decir, para convertir esto a una fecha pero sin la hora. No se han detectado errores de sintaxis y lo que hago es aceptar. Listo, ya me aparece solamente el día, la fecha, sin hora, día, mes, año, sin la hora. Listo, aquí no es necesario yo en cada fila tener o en cada registro tener la hora, la fecha actual. Pues para eso vamos a agregarle un cálculo. Entonces ahora sí ya podemos hacer, ya sabemos cuál es la fórmula que me retorna la fecha actual. Con base en esa fecha, pues vamos a hacer el cálculo o vamos a restársela a fecha de creación, es decir, fecha actual menos fecha de creación y después hacemos otro paso. Voy a modificar esta fórmula, volvemos acá, que ese fue el último paso, y aquí ya no va a ser fecha actual, sino años, vamos a decirlo aquí, años transcurridos, podría decirle, transcurridos, o años de invento, bueno, el título que quieras. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Menos, a esto le voy a restar menos la fecha de creación. Doble clic, aquí, años de creación mejor, años de creación. Listo, para ser consecuente con la primera tabla que te mostré, o los primeros ejercicios que te mostré. Listo, vamos a hacerle clic en aceptar. Aquí me aparece esta información, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que me aparece estos valores voy a pasarlo a total de años, Entonces, paso a seguir, lo que voy a hacer es, le hago, estando aquí en transformar, vamos a duración y le hago clic en total años. Y fíjate, aquí ya me aparece la información en años, pero me aparece con decimales y no lo necesito con decimales. Quiero que me aparezca solamente la parte entera. Si escojo esta opción número entero, pues lo que hace es redondearme. Entonces no quiero que me redondee. Lo que quiero es que me muestre solamente la parte, entera, única y exclusivamente. Entonces para eso voy a decirle a esta opción, vamos a darle a esta opción la siguiente. Mira, yo puedo darle aquí redondear, pero la idea es que me deje solamente el entero, entonces vamos a decir redondear a la baja, es decir, para que me deje la parte entera. Listo. Ahora, fecha de creación, debo hacerle otro proceso, debo hacerle otro paso. No lo voy a hacer para justificarte el por qué. Va a aparecer un error en aquellos campos, en aquellos registros que la fecha es inferior al año 1900.
pero después vamos a venir, volvemos acá para ajustarla. Entonces aquí, cerrar y cargar, le voy a decir dónde quiero ver esos datos, como los quiero comparar, le voy a decir aquí hoja de cálculo existente y aquí vamos a decirle que aquí, aceptar. Listo, entonces aquí me va a mostrar el resultado de la consulta. Listo, mira, este es el resultado de mi consulta. Listo, vamos a aplicarle que por alguna extraña razón aún no le dejó el texto blanco. Vamos a darle automático. Listo, aquí fecha de creación. Vamos a cambiarle el formato a este. Vamos diseño de tabla y vamos a decirle otro formato. Bueno, puede ser cualquier formato. Vamos a dejarle este formato. Bien, si aquí lo amplío, fíjate que aquí sigue presentándose como si necesitara más espacio, si se presentara alguna otra novedad. ¿Cómo ajustamos eso? Lo que tenemos que hacer es convertir esto en el editor de Power Query como texto para que me permita visualizarla. Entonces, volvemos a datos, consultas y conexiones, le hacemos doble clic aquí en la consulta y vamos a convertir en texto esas fechas. Entonces aquí esta fecha de creación como último paso es texto, debe ser el último paso. Listo, y aquí viste que al comienzo se convirtió en fecha y este último se debe convertir a texto. Y de esa forma aquí tenemos el resultado. Fíjate, aquí vamos a centrar estos dos, vamos a centrarlo y si te fijas, mira, 98, 98, 119, 119, 9, 9 y así nos da sin inconvenientes. Y de la misma forma, pues estos que aquí generan error, pues acá sí me aparece de una forma correcta. Y esta es una forma que puedes resolver o puedes realizar cálculos con fechas cuando son inferiores a el año 1900. Puedes descargar este material en la zona de descripción, están las indicaciones para que accedas a este archivo. Yo soy Alfonso Lenis de especialistas en excel.com, espero que hayas aprendido y nos vemos en la siguiente entrega. Un abrazo virtual te envío.